Solo me resta el agradecer que esté entre nosotros el rector de nuestra universidad y la alcaldesa de Madrid, el que la Real Academia de Ingeniería haya tenido la deferencia de organizar parte del homenaje a Agustín Pascual en este centro, y el que haya intervenido en todo el proceso, con acierto, el profesor de esta escuela y académico de número, Luis Gil Sánchez. Repito mi bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Antonio Lotario por sus palabras, y interviene a continuación el presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, don Gregorio Montero González. Muchas gracias, señor rector magnífico de la Politécnica, señora alcaldesa de Madrid, presidente de la Real Academia de Ingeniería y director de esta escuela. Muchas gracias, y quiero empezar agradeciendo a todos, señores y señoras, su presencia aquí, el apoyo a este homenaje a un ingeniero ilustre, a un ingeniero forestal, un ingeniero de montes, que para la Sociedad Española de Ciencias Forestales pues es un gran honor que se haya decidido la organización del mismo en este año en la figura de don Agustín Pascual. Agradecer también a la Real Academia de Ingeniería, que es la organizadora del homenaje a Agustín Pascual, de que nos haya permitido a la Sociedad Española de Ciencias Forestales y a otras entidades y numerosas personas el poder participar activamente de este homenaje. Esto es así porque, como algunos de ustedes seguramente saben, la Sociedad Española de Ciencias Forestales organizó una colecta popular con la idea de hacer partícipe a todas las personas e instituciones que lo deseasen, en la medida que les fuese posible, para hacer una colecta económica para intentar tener dinero para la estatua al gusto que se ha puesto a don Agustín, que acaban de descubrir la alcaldesa y el rector, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa para nosotros, es una cosa muy bonita, es una participación activa, lo agradecemos a la Academia, y sobre todo agradecemos mucho, en nombre de la sociedad, a la gente que ha colaborado, instituciones y personas. Sin ellos no habría sido posible que hubiésemos tenido esta especie de organización bis del gusto de don Agustín, ¿no? Poco tiempo, y sé que luego va a haber estos días, hoy y mañana, pues se va a hablar mucho y con más autoridad que la que yo tengo de la biografía, de la vida de don Agustín Pascual, pero bueno, decir unas cuantas cosas continuando un minuto con lo que ha dejado el director de la escuela. Se dice que fue el primer ingeniero de Montes de Madrid, en unión de esas otras 3 personas. A la vuelta estudió en Alemania, con una anécdota que para los que pertenecemos a la ciencia casi no puedo dejar de contar. Agustín Pascual fue a estudiar la carrera de ingeniería a la escuela de Tarán, en Alemania, porque la Casa Real había invitado a 3 ingenieros alemanes que viniesen a España a hacer, para recabar consejo y conocimiento acerca del estado de los montes, de la sanidad y de la degradación o la gestión de los montes de la Casa Real, y estos no pudieron venir porque a la época se habla de 1941-42, pues 841-42, perdón. Y se alega, no autoriza al gobierno de Sajonia porque dice que hay inestabilidad en la provincia y que correrían algún riesgo, ¿no? Entonces esto era como Mahoma no vino a la montaña, tuvo que ir la montaña a Mahoma, ¿no? Y este hombre, en esta idea inicial de que investiguen ellos, dijéramos el tópico, esta vez también fue así, ¿no? Y bueno, don Agustín Pascual no ha sido premiado por ser el primer ingeniero de montes, ha sido premiado con un acierto tremendo por la Academia, que algunos de los forestales yo creo que nos extraña porque no es una persona conocida. Ahí afortunadamente ha habido muchos ingenieros de monte ilustres, y bueno, solo a él le ha tocado esta ocasión, pero creo que está muy bien elegido, aunque sea muy lejano para muchos de nosotros, ¿no? Es la persona que fue el primer inspector de monte, fue el propulsor de la creación de la Escuela de Ingenieros de Monte, fue el propulsor de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Monte, fue casi el organizador, el que escribía y daba todos aquellos consejos, ideas, y cargaba de razones a los políticos para que creasen la administración forestal, etcétera, que fue un montón de cosas, ¿no? Hizo muchas cosas en silencio, fue famoso a su pesar, era una persona muy humilde, muy modesta,
que nunca figuraba en ningún lugar, simplemente se dedicaba a dar muchas y buenas razones para que la gente que tenía poder y capacidad para hacerlo en los medios públicos lo hiciese. Una labor estupendamente buena y en la que él no figuró, no protagonizó, y por eso quizás es menos conocido de lo que se debería, ¿no? Es una persona que lo he olvidado y lo he dejado para el final adrede. Yo desde la Sociedad de Ciencias Forestales, Agustín Pascual fue el impulsor de la ciencia forestal, de la taxonomía, como se decía entonces en España. Y fue impulsor de la taxonomía porque creía en su aplicación y en que era la única herramienta para frenar la degradación de los terrenos forestales de la época, afectados, bueno, pues por la agricultura, el incendio, el pastoreo y sobre todo por las desamortizaciones, ¿no? En la desamortización de Madot, el encargado es el presidente de la Junta Facultativa de Montes, y se encarga de desarrollar un documento que venía a desarrollar el artículo 2 de la ley de Madot, en la que se clasificaban los montes. Se hizo una clasificación de los montes en tres apartados: los que no se podían desamortizar, los que habrían de ser cuestionado y revisada su desamortización si venía el caso, y los que sí podrían ser vendidos a los particulares. Bueno, los primeros formaron parte del catálogo de montes, que ha sido el documento, como muchos de ustedes saben seguramente, que más ha hecho por la conservación de montes en España desde hace más de un siglo. Y el libro, eso, la parte expositiva de esa memoria, de ese informe que escribió don Agustín, sienta, dijéramos, y todavía lo es, la base filosófico, jurídica, administrativa de lo que fue la administración forestal en España y ha venido siendo hasta ahora. Una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, para terminar, decir también otra especie de anécdota, ¿no? Este hombre que se decía en la época que era el mejor forestal y el mejor germanista de la época, conocía el idioma alemán muy bien. Entonces, en esa afición lingüística, pues escribió una terminología forestal y un diccionario forestal que no llegó a terminar porque no le duró la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues que quiere el azar, la casualidad, que un año, cuando celebramos a don Agustín Pascual, creador de la administración forestal y creador de la terminología forestal, pues que bueno, las cosas entonces eran difíciles, ahora lo siguen siendo. Tenemos problemas con la organización de nuestra organización forestal hoy día. Tenemos hasta problemas curiosos de algún cambio de denominación de silvicultura por selvicultura, siendo una palabra bien escrita. Naturalmente, los forestales se castellanizó el vocablo silve del latín por el de selva, y lo venimos utilizando desde aquella época. Bueno, pues ahora han creído conveniente cambiarle, pero esto es simplemente una anécdota para darse cuenta que en muchas cosas está vivo don Agustín todavía. Estamos muy cerca. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente de la Real Academia de Ingeniería, el profesor Elías Ferreres Castiel. Muchas gracias, rector. Mis breves palabras son también de agradecimiento y de recuerdo. Agradecer, en primer lugar, la deferencia que ha tenido la señora alcaldesa en acompañarnos en este acto. Agradecer también al rector de la Universidad Politécnica y al director de la escuela, que nos acogen hoy en una institución muy cercana a la Real Academia y con la que esperamos seguir colaborando en muchísimas actividades. La Real Academia, en su breve trayectoria desde su creación en 1994, eligió entre sus actividades la de homenajear a los ingenieros insignes del pasado. Nuestra cultura, esencialmente humanista, pues no es extraordinariamente rica en ingeniería, pero a pesar de eso, hay muchos ingenieros notables en nuestro pasado que son extraordinariamente desconocidos en nuestra sociedad. Y una de las misiones de nuestra academia es realzar estas figuras. Los dos últimos homenajes han sido a dos personajes quizá más conocidos, como Agustín de Betancourt y Jorge Juan, que fueron insignes ingenieros, y ahora homenajeamos a don Agustín Pascual González, que verdaderamente también es
un perfecto desconocido en nuestra sociedad y, como tendremos ocasión de conocer en estos días del homenaje, hizo enormes aportaciones a la ingeniería y a la conservación de nuestro paisaje. Y finalmente un recuerdo a dos académicos ya fallecidos desgraciadamente, que fueron profesores de esta escuela, don Ángel Ramos y don Roberto Fernández de Calella, que estoy seguro que hubieran disfrutado muchísimo en este homenaje a un personaje tan notable como fue don Agustín Pascual. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Elías Ferrerés. Tiene ahora la palabra la señora alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella Salgado. Muy buenas tardes a todos. Excelentísimo señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Javier Uceda, don Antonio Notario, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Montes, don Elías Ferrerés, presidente de la Real Academia de Ingeniería, don Gregorio Montero, presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, don Antonio de Guindos, delegado del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, don Álvaro Ballarín, concejal del distrito de Moncloa-Aravaca. Señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Real Academia de Ingeniería para participar en este homenaje a don Agustín Pascual. Como alcaldesa de Madrid y también responsable antes del área de Medio Ambiente, es un privilegio hablar sobre este madrileño ilustre, sobre la labor de Agustín Pascual, que tanto hizo por la conservación de espacios tan ligados a nuestra ciudad como el Monte del Pardo, la Casa de Campo, sobre un madrileño que dirigió durante casi 2 décadas la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada en 1775 por Carlos III, el rey alcalde de Madrid. Agustín Pascual se inició a los 15 años en el servicio público y lo hizo como profesor en un colegio de sordomudos. Viajó a Alemania para formarse en técnicas de cultivo y aprovechamiento de los montes y volvió a España para aplicar sus conocimientos en el cuidado de lo que hoy llamamos patrimonio medioambiental, y también para impulsar la creación de la primera Escuela de Ingenieros de Montes. Una escuela que en el año 1846 tuvo su primera sede en Villaviciosa de Odón y después en el Escorial. Una escuela que, como todos ustedes saben, siempre ha tenido una vinculación muy especial con la ciudad de Madrid, incluso antes de establecerse aquí en 1914. A don Agustín Pascual le debemos que el conocimiento y cuidado de los montes se comenzara a trabajar como disciplina científica, y le debemos también que se empezase a utilizar la estadística para hacer el inventario de la riqueza forestal pública. Quienes después hemos tenido y tenemos responsabilidades medioambientales somos herederos de una cultura de profesionalidad y rigor en la gestión que don Agustín Pascual comenzó a sembrar a mediados del siglo XIX. Hoy se acepta de manera general algo que a él le hubiera gustado escuchar, que conservar y crear nuevas zonas verdes es un compromiso intergeneracional. Un compromiso con las generaciones que nos han precedido y con las que nos sucederán. Por eso, el patrimonio verde y especialmente los parques y bosques como el Monte del Pardo o la Casa de Campo en Madrid no solo tienen un valor ecológico, sino tienen también un valor histórico y cultural. También, en lo personal, los madrileños estamos ligados a los parques de nuestra ciudad por el recuerdo o bien de un domingo en familia, una lectura absorbente, un agradable paseo, un juego de infancia o sencillamente un momento de desconexión en medio del ajetreo cotidiano. Agustín Pascual se alegraría de comprobar que Madrid es hoy una de las ciudades más arboladas del mundo. Parques, bosques y otro tipo de zonas verdes suman en la actualidad un total de 6.000 hectáreas. Cuando nos imaginamos el Madrid del futuro, el Madrid por el que trabajamos desde el Ayuntamiento de Madrid, pensamos en una ciudad en la que las zonas verdes recobran un creciente protagonismo. Si en el último medio siglo el pulso de nuestra ciudad
Estuvo marcado por el desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación como la M30 o la M40. Hoy somos conscientes de que nuestro crecimiento futuro pasa por añadir a estas infraestructuras el componente medioambiental. De hecho, estamos haciendo de los árboles y de las zonas verdes auténticos elementos vertebradores de Madrid. Es el caso de Madrid-Río, Valdebebas o la Cuña Verde de O'Donnell. Como resultado, el mapa actual de este Madrid que crece en verde es cada vez la imagen de una ciudad saludable, acogedora y humana que queremos. Esta visión de Madrid no sería posible sin las bases que sentaron en el pasado sabios honestos y poco conocidos, eruditos sencillos y sin pretensiones como don Agustín Pascual. Es de justicia rendirle este homenaje y dedicarle las sesiones académicas que hoy y mañana se van a celebrar aquí en Madrid, en Balsaín y en la Granja de San Ildefonso. El problema de los pioneros es que solamente se sabe que lo fueron cuando pasan los años. Don Agustín Pascual tuvo un sucinto reconocimiento, eso sí, en el único periódico que informó de su fallecimiento. El Diario Español, del 23 de octubre de 1884, dijo de don Agustín que fue un docto académico dedicado por entero a las ciencias, de noble y desinteresado corazón y que murió pobre. Hoy ha llegado el momento de agradecerle la enorme riqueza que nos legó. Muchísimas gracias. Señora alcaldesa de Madrid, señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, señor presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, señor director de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes que hoy nos acoge, señor director de la Escuela Universitaria, estaba viendo dónde le localizaba, por allí, sí, de Ingeniería Técnica Forestal, también de nuestra universidad y, como es natural, con una vinculación directísima a todo el mundo forestal. Señoras y señores académicos, señores profesores, señores estudiantes de esta universidad o de otras, personal de administración y servicios, señoras y señores. Verán, siempre que participo en un acto de homenaje como es este que hoy nos reúne, siempre me viene una imagen de carácter visual y quizá por un recuerdo de un cuadro de un pintor francés que se denomina Homenaje de la Croix. Es un cuadro que pueden ir a ver en el Museo d'Orsay, en el que el pintor Henri Fantin-Latour, en el año 1864, es decir, en una época muy próxima a la que estamos tratando en la vida y en la actividad profesional de Agustín Pascual, recoge en ese cuadro de homenaje pues un conjunto de artistas y escritores de la época. Es verdad que quizá destaca porque está Charles Baudelaire en el conjunto y aparecen junto a un retrato de Delacroix, un autorretrato que él hizo, pero que en cualquier caso aquí queda reflejado en el cuadro que representa el homenaje, y siempre me simboliza ese homenaje el conjunto de personas ilustres reconociendo la actividad y el trabajo con la obra directa allí representada de este pintor francés, que, como digo, pueden ver en ese museo en París, en el Museo d'Orsay. De mismo modo, la Real Academia viene haciendo, y lo ha explicado muy bien su presidente, viene recogiendo alguna personalidad vinculada al ámbito de la ingeniería, en cualquiera de sus especialidades, o una obra o alguna institución u organización que destaca de una manera singular para rendirle y para, en el fondo, dar a conocer esa actividad, ese personaje, esa personalidad o esa obra específica en el ámbito de la ingeniería. Al coincidir, entiendo yo, el año 2011, y esto quizás es una presunción que seguramente me podrá confirmar o desmentir el señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, con el Año Internacional de los Bosques, parecía oportuno también identificar una persona muy vinculada al mundo forestal, como es el caso particular de Agustín Pascual, con unas contribuciones relevantes ya no solo en lo que es la ciencia forestal, sino en todo lo que tiene que ver con la propia administración forestal entendida en un sentido más amplio. Y por tanto estamos hoy aquí en ese acto de homenaje. Como se pueden imaginar, en cualquier reconocimiento colectivo a personalidades, instituciones u obras relacionadas con la ingeniería, no puede estar ajena a esta institución, la Universidad Politécnica de Madrid, sus escuelas,
muchas hijas tardías de la Ilustración, una gran mayoría fundadas en el siglo XIX. Es verdad que alguna con orígenes en el siglo XVIII o muy al principio del XIX, como es el caso de nuestra Escuela de Caminos en 1802, pero en todo caso son el origen de la ingeniería en España, en sus correspondientes especialidades, y de ese origen como institución nos sentimos muy orgullosos, a la vez que también nos sentimos herederos del espíritu que en cada caso, en cada momento, dieron lugar a las correspondientes creaciones o fundaciones de estos centros, que siempre estuvieron vinculados a la innovación en su día y con consideraciones o conexiones muy directas con las vanguardias, con la modernidad en las diferentes épocas, como digo, que fueron fundadas. Es oportuno, me parece a mí hoy, y lo han explicado muy bien las personas que han intervenido antes que yo, destacar la obra y la personalidad de Agustín Pascual. Personaje no muy conocido, salvo quizá para aquellos aficionados a la historia de los asuntos forestales en nuestro país. Son muchas las iniciativas de Agustín Pascual, como por ejemplo que a su vuelta de Alemania en 1847 preparó el reglamento para el buen gobierno y aprovechamiento de los bosques reales, que supuso un cambio en la estrategia forestal en nuestro país. Todas ellas iniciativas dignas de ser reseñadas por la importancia que tuvieron en su momento y por la vigencia y la relevancia que hoy mantienen. Pero no pretendo rivalizar con mis compañeros de mesa en la descripción, como digo, de la obra, de los méritos de Agustín Pascual, de sus contribuciones en el ámbito de la administración forestal y en particular en la creación, ser uno de los cofundadores de la creación de esta Escuela de Ingenieros de Montes que hoy nos acoge junto al cuerpo del mismo nombre, que permitió construir una administración más profesionalizada, conectada, como digo, con la formación en la propia escuela. Pero sin intención de volver a describir de forma exhaustiva esas contribuciones de Agustín Pascual, como les decía, me voy a permitir hacerles algunas consideraciones desde la perspectiva que entiendo me corresponde, más universitaria, en tanto que rector de esta Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, quisiera insistir una vez más en el importantísimo papel que como fuente de innovación y modernidad tuvieron las sociedades de amigos del país. En todos los casos en el que nos ocupa, antes les citaba el caso de la Escuela de Caminos y Agustín de Betancourt, que estuvo también muy vinculado en sus orígenes a la Sociedad de Amigos del País en Canarias y después en toda su actividad profesional que tuvo lugar en todo el mundo. Desde estas sociedades surgieron muchos de los elementos de renovación de la actividad económica y política en España. También quizá destacar, por la conexión que tiene con una realidad hoy absolutamente indiscutible, la conexión de estos ilustrados o de estos herederos de la Ilustración con el ámbito internacional y el efecto que produjo en todos ellos sus estancias de carácter internacional. En el caso de Agustín Pascual, esa estancia de algunos años que nos ha explicado, que yo desconocía la anécdota, que no hubiera sido, a lo mejor, no hubiera tenido lugar si no es por esa dificultad para que los especialistas alemanes hubieran venido a España, pero supuso, yo creo que una transformación en la manera de entender toda la cuestión o toda la administración forestal. Justo regresar y producirse una cascada de actuaciones que cuando uno lee su biografía estoy seguro que están conectadas de manera directísima a su experiencia internacional y de manera muy directa a su experiencia en Sajonia. Igual pasa con otros muchos ilustres personajes del ámbito de la ingeniería en donde se da también del mismo modo esta circunstancia. Y quizá elegir en tercer lugar la insistencia de incorporar la orientación científica a las cuestiones forestales. Entonces se aprueba el reglamento de creación de la Escuela de Montes, propiciada por Agustín Pascual junto con Bernardo de la Torre. Esto lo saben muy bien en esta escuela, en el año 1847, después de algunos intentos fallidos anteriores, que supone dar el paso decisivo para la incorporación de la ciencia y la técnica a los montes. Pascual se ocupa del programa académico incorporando parte de su experiencia en Sajonia, entonces, como les decía, cuna de las ciencias forestales. Los objetivos de la escuela, que entonces se crea, y cito textualmente una publicación de la propia escuela en la celebración no hace mucho del sesquicentenario, los 150 años de su fundación, en donde dice textualmente, según los propios documentos de la época, que los objetivos eran tres: una formación eminentemente práctica, una enseñanza no por varias teorías, sino por prácticas de conducta fundadas en el ejemplo, y la inspiración a los alumnos del espíritu de cuerpo. El lema que presidía el escudo de la escuela, no deja lugar a
duda, saber es hacer, el que no hace no sabe. La enseñanza fundamentada en las matemáticas y las ciencias naturales y fisicoquímicas quedó establecida en 4 años. Y destaco la coincidencia con algunas de las reformas que en estos momentos están vinculadas también a esos 4 años. En el primero se estudiaba matemáticas aplicadas a la ciencia forestal y dibujo, durante el segundo topografía y ordenación, en el tercero ciencias naturales y durante el último las asignaturas propiamente forestales. Hoy todavía forma parte del debate sobre el futuro de las enseñanzas de ingeniería, y esto en algunos foros en los que naturalmente me toca participar, se debate el grado en el que debemos profundizar en el concepto de lo que en inglés se denomina Science-Based Engineering, ingeniería basada en la ciencia, respondiendo a una necesidad creciente de aumentar la base científica de la ingeniería para permitir a esta acometer problemas de complejidad creciente que solo son abordables desde unos sólidos conocimientos científicos. Del mismo modo, hay muchas universidades que hoy ya incorporan al conjunto de disciplinas básicas tradicionales en ingeniería, las matemáticas, la física, la química, el dibujo, ha sido el cuerpo doctrinal básico por excelencia durante muchos años, incorporan la biología como elemento imprescindible en todo tipo de áreas por su conexión directa con las ciencias de la salud y con los seres vivos, aspecto que sin duda estaba ya recogido por razones obvias en el ámbito de la ingeniería de montes, de la ingeniería forestal. Este pasado fin de semana, también en un acto en el que tuve que participar en la propia universidad, recordaba que los tiempos en los que nos toca vivir, probablemente si eligiéramos las palabras que más escuchamos en los medios de comunicación, sin duda elegiríamos crisis, como no, hablaríamos de recortes, como no, y de ese debate o sobre cómo definir algunas de las actuaciones vinculadas a estos dos términos, pero también escucho con muchísima frecuencia el término reinventarse o reinventarnos. Tenemos la obligación de reinventarnos en tanto que personas y adecuarnos a un contexto naturalmente cambiando. Tenemos la obligación en tanto que organizaciones de reinventarnos para seguir realizando la actividad o los elementos esenciales de nuestra actividad en un contexto, como les decía, en un contexto que está cambiante. Es verdad que reinventarse supone mirar el mismo territorio, el mismo espacio con una mirada diferente, y yo creo que sin embargo lo que Agustín Pascual hizo en su momento tuvo mucho más, y lo ha citado directamente la alcaldesa, tuvo más la mirada del pionero, aquel que recorre un territorio, entonces no explorado por primera vez y apunta desde luego caminos para los que después han seguido todo lo que tiene que ver con la administración forestal y de forma específica con la ingeniería de montes. Yo creo que Agustín Pascual no trabajó tanto por reinventar lo que se hacía como por alumbrar nuevos caminos o nuevos horizontes. Quiero ya ir terminando, felicitar a la Academia de Ingeniería por la iniciativa de carácter general de rendir homenajes a personalidades, como digo, en muchos casos desconocidas, por rendir un homenaje a Agustín Pascual, por elegir la sede, esta sede universitaria para iniciar o para desarrollar parte de este homenaje junto con Balsaín y La Granja en ese programa yo creo que muy interesante que han preparado, por elegir también estos jardines para situar el busto conmemorativo y, como no, agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la presencia de su alcaldesa y reiterar desde luego a todos los que nos visitan y a la propia comunidad universitaria la vinculación de esta universidad a la historia de la ingeniería en todos sus ámbitos y el deseo de tener una presencia en el recuerdo de aquellos que, como Agustín Pascual, fueron pioneros y contribuyeron de forma decisiva a conformar la ingeniería de nuestros días. Seguramente hoy, con la necesidad a la que aludía anteriormente, a la necesidad de reinventarnos a nosotros mismos, es verdad que estamos sufriendo en la universidad importantísimos cambios, y en particular en el ámbito de las enseñanzas de ingeniería, en las que hemos estado en un continuo debate. Los propios académicos han sido muy activos en esta cuestión, como no puede ser de otro modo. En mi opinión, las reformas acometidas en los últimos tiempos han sentado las bases de estas enseñanzas para las próximas décadas, y soy de los que
que pienso de que disponemos de los ingredientes suficientes para hacer una excelente receta, ingredientes que incorporan, me parece a mí, algunos de los elementos que en su día alumbraron las reformas impulsadas por Agustín Pascual. En su recuerdo, en el recuerdo de su persona y de su obra, le rendimos hoy un merecido homenaje. Enhorabuena a los que lo impulsaron, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y reconocimiento también a todos ustedes por acompañarnos. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues agradeciendo una vez más a los integrantes de la mesa por estar y a todos ustedes por estar en este acto, vamos a levantar la mesa y van a continuar ustedes con el resto del programa previsto para el día de hoy.